Habitualmente le digo que estamos en un contexto totalmente inédito, que es singular, que es impar y que sin ninguna duda, digo, no existe una curva de aprendizaje sobre esto que nos está pasando porque no existe en ninguna parte del planeta, por lo menos para los últimos 100 años. El mundo ha cambiado tanto que las soluciones probablemente también van a ser totalmente diferentes a las que se aplicaron en aquel momento. De hecho, muy probablemente la salida concebida como un mecanismo para sacarnos de esta situación sumamente compleja, la salida que está tomando el mundo entero, no solamente la Argentina, tenga condimentos, tenga elementos también inéditos, también singulares. ¿Por qué pensar que hay que aplicar una misma salida para algo que no ha pasado nunca en los últimos 100 años? Y está claro que en ese contexto la respuesta que viene siendo testeada, en todo caso, es la de darle mayor poder, mayor fluidez, mayor dimensión a los estados, no solamente en la Argentina, sino también en el mundo. Pero claro, aparecen personajes como los que estamos viendo aquí a mis espaldas, firmando documentos en las últimas horas, que lo que hablan es de un populismo y de su peligrosidad en función de lo que se denomina el coronavirus. Dice Vargas Llosa, dice el expresidente Macri, el populismo es mucho más peligroso que el coronavirus. Son estupideces, por supuesto. Usted comparte conmigo, y me refiero, por supuesto, al significado cabal de la palabra estupidez. Y en ese sentido está claro que uno no tendría por qué tomarlo, pero sabe que hay que incorporarlo, porque a lo largo de la agenda periodística, a lo largo de la agenda de la cotidianeidad, se cuelan permanentemente elementos que forman parte de esto, que presionan especialistas, analistas, que lo que dicen es que la Argentina va por mal camino y que en todo caso no está aplicando bien el proceso de decisión. Pero sobre todo se quejan del Estado y miran al Estado y buscaron muchas veces esmerilarlo o buscaron quitarle recursos, volverlo más raquítico a ese Estado al cual hoy todo el mundo apunta y al cual muchos de estos personajes que hoy están de alguna manera acusando de ser más autoritario, de tener más poder, también le piden respuesta. De hecho, son muchos los empresarios que hoy le están pidiendo respuesta al Estado, como son muchas las personas que le están pidiendo también algún tipo de respaldo para no perder directamente los puestos de trabajo. Mire, la situación, yo le digo, es inédita y realmente es muy compleja. Tan compleja es que si uno toma en cuenta cualquier parámetro, por ejemplo, tomemos en cuenta de los medios públicos, de los medios que tienen la consideración del público, que son consumidos y que son consultados por todos nosotros, las noticias que hayan hablado de suspensiones, de despidos, de rebajas salariales en las últimas 4 o 5 semanas. Y si uno toma, por ejemplo, un periodo, vamos a suponer del 15 de marzo al 15 de abril, y extrapola todas esas noticias y cuenta la cantidad de personas que sufrieron algún tipo de contratiempo en el mercado de empleo, se encuentra con esto que le voy a mostrar ahora. Este es un estudio realizado por el Centro CEPA, y fíjese este detalle, esto es realmente impactante. Presta atención, mire, trabajadores en riesgo en la Argentina solamente si tomamos las noticias y lo que fue publicado. Imagínese que hay todo un mundo alrededor que no es reflejado directamente por los medios de comunicación porque no podemos tomar contacto con eso. Pero fíjese, solamente del 15 de marzo al 15 de abril, registrados en los medios de comunicación 5.386 despidos. 5.386 despidos a pesar del decreto que firmó el presidente de la Nación y todos los gabinetes y todos los ministros diciendo, señores, empresarios, no se puede despedir por un determinado tiempo. Bueno, a pesar de eso, 5.386 despidos. Suspensiones, que uno podría considerar que es casi la vía directa, lamentablemente, a los despidos. Suspensiones, 7.223 personas suspendidas durante apenas 4 semanas. Y fíjese allí el saldo, el riesgo laboral, porque claro está que en términos salariales, y este es el número, riesgo salarial, 297.000 personas. ¿Sabe qué es eso? Esos son todos los acuerdos y no acuerdos, porque muchas veces esas decisiones se toman con carácter unilateral, de reducir los salarios, de pagarlos en cuotas, de achicarlos o suspenderlos directamente. Bueno, todo eso está enfrascado en ese número, y esto es solamente durante 4 semanas, las últimas 4 semanas que uno puede medir, del 15 de marzo al 15 de abril aproximadamente, en lo que solamente es publicado por los medios.
Y yo le digo algo más. ¿Usted sabe qué cantidad de personas han reflejado los medios con problemas laborales en estas 4 semanas? Mire este número, mire este número que le voy a mostrar ahora. Porque este es el número que en principio uno podría tomar como referencia. 309.672 personas que o fueron despedidas o fueron suspendidas o les negociaron los salarios a la baja, le recortaron los salarios, le pagan en cuotas o no le pagan directamente, porque hay un acuerdo que tiene características unilaterales, es decir, no es un acuerdo sencillamente, y que son cámaras patronales que toman estas definiciones. Bueno, esto solamente en ese universo. Agréguele la informalidad que en la Argentina cuenta por un 35-40%, es decir, que no hay control, que no se publican, que son empresas que en general no gozan, digamos, del conocimiento de gran parte de la sociedad, algunas sí, por supuesto, pero estas son grandes empresas, y son empresas medianas, son empresas que uno podría suponer que tienen recursos para soportar 1, 2, 3 meses de este tipo de situaciones, y sin embargo, esto es lo que usted ve aquí. El escenario, como yo le digo, es realmente muy complejo. Por eso uno no entiende, o en todo caso sí entiende, cuando desde distintos sectores de la sociedad, pero también de distintos sectores de grupos concentrados, empresas multinacionales, se propone salir de la cuarentena rápidamente. Y en todo caso, eso terminaría teniendo un impacto terrible, no solamente en términos políticos para el gobierno, sino también en términos humanos, de vidas humanas para todos nosotros. No es una salida viable. Pero sin embargo se sigue presionando, se firman documentos, se llama populismo a algo que es la asistencia del Estado, a algo que es que todo esto no tenga un impacto en términos de pobreza y de indigencia, porque todas estas personas hoy o están despedidas o están suspendidas o les bajaron los salarios. Y solamente son lo que conocemos a través de los medios de comunicación. Es un relevamiento que toman como en cuenta nada más que eso. Entonces, preste atención a esto que está pasando. Sale el Estado detrás de estas personas como sale detrás de muchísimas personas. Se calcula que son 3 puntos del Producto Bruto, la cantidad de dinero, son casi 14.000 millones de dólares, la cantidad de pesos que el gobierno está inyectando en distintos sectores de la economía, del lado de la oferta y también del lado de la demanda, porque no solamente se está asistiendo a aquellos que no pueden salir a trabajar, sino también a aquellos que estaban trabajando y que tienen algún tipo de problema en el mercado de empleo, como son estos, incluso en las grandes empresas. Por eso le digo, no se entiende cuando se pulsea directamente al Estado como la carta de salida. ¿Sabe por qué? Porque fíjese lo que está pasando en Europa. Fíjese lo que está pasando en el resto del mundo. Comparto con usted algo que publica la Deutsche Welle, que es como la BBC, es como el grupo de medios públicos más poderoso de Alemania. Y vamos a ver ahora cuál es esa información. A ver si lo podemos mostrar, señor director. Fíjese lo que publica la Deutsche Welle, algo como esto, ¿no? Coronavirus, estatización de empresas, la última opción. Y lo que pasa en el mundo es esto, ¿no? Italia lo hace, Francia lo anuncia y Alemania quizás no tenga alternativa, dice el grupo de medios más poderoso de Alemania, el equivalente a la BBC de Londres. La participación estatal se perfila como la última salida para empresas que están al borde del colapso debido a la crisis del coronavirus. Esto se está publicando en Alemania, Italia lo hace, Francia lo hace, los estados salen en auxilio, los estados son un invento maravilloso del siglo XX que en definitiva termina funcionando no solamente en situaciones donde no hay crisis, sino sobre todo cuando hay crisis y cuando hay que salir en asistencia del más vulnerable. Esto se publica en las últimas horas en Infobae. Europa analiza la estatización masiva de empresas a modo de salvataje. A modo de salvataje, la drástica medida reduciría el riesgo que para la economía de la Unión Europea representaría un número significativo de insolvencias. ¿Sabe qué es insolvencia? Que las empresas quiebran. Y está claro que hay pequeños y medianas empresas en la Argentina que no pueden soportar este momento y que el Estado tiene que salir en respaldo de ellas porque ellas son garantías del empleo que muchas personas si no van a terminar perdiendo. Pero al mismo tiempo, déjeme plantearle esto por último. Si el Estado es la carta de salida de esta situación, ¿dónde está el mercado en este momento? ¿Dónde está el mercado que fogonean Vargas Llosa, que fogonea el expresidente Macri, que fogonean de distintos sectores de la sociedad? ¿Cuál es la carta que tiene el mercado para mostrar, salvo el pedido de salvataje que le pide a los estados en el mundo
y que potencialmente también le pide en nuestro país, en la Argentina. El aprendizaje es muy sencillo. El aprendizaje es que en épocas buenas, en épocas de bonanza económica, el Estado tiene que ser más fuerte, tiene que aplicar políticas más expansivas, tiene que volverse más Estado y no menos Estado. Esa es la enseñanza, porque en estas épocas que entendemos que van a ir terminando en las próximas semanas, pero que sin ninguna duda van a volver, siempre se apela a lo mismo. Si la salida es el Estado, señores, habrá que pensar en más Estado y no menos. Luli.